conferencia del mes de Pallares, que é unha conferencia que suspendimos xusto antes de la pandemia, que ya estaba prevista para aquel año con Lorenzo, y é un tema realmente importantísimo por muchos motivos, en particular porque vamos a falar de la primera figura humana que aparece en la pintura mural altomedieval en Asturias y de la subvinculación demostrable, como va a hacer él, con el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana. ¿Qué decir a manera de introducción sin pisar el terreno artístico, que no es la mi especialidad? Pues unas palabras, permitidme unas palabras del contexto. ¿Qué es el Beato de Liébana, no? ¿Qué fizo? ¿Qué significa el comentario al Apocalipsis? Por resumirlo en pocas palabras, el comentario al Apocalipsis, que se escribe en un momento escribes el año 776, cuando la España, que dicen las crónicas en aquella época, y el Emirato de Córdoba, un país totalmente musulmán, donde la iglesia principal, la iglesia histórica, y la de Toledo, que es una iglesia de tradición visigoda, como sabéis. Al frente de esta iglesia está el arzobispo Elipando. Pero otro lado, en Asturias, en el reino de Asturias, bajo Alfonso II, aunque en este momento está reinante Silo en Pravia, Beato de Liébana escribe este comentario que nunca fala del Islam, nunca fala del resto del territorio de la Hispania romana, sino que es un texto entregado de fecho a la polémica teológica contra el adopcionismo. El problema principal en este momento teológico es la disputa entre la defensa del cristianismo ortodoxo que defiende Beato frente a la que luego ya se declara y se condena como herejía del adopcionismo promovido y defendido por la iglesia toledana, por Elipando. La batalla dialéctica y realmente fuerte y tremenda, con palabras muy fuertes y graves insultos, ¿no? Beato llega a llamar a Elipando collón del anticristo y cosas de este tipo, o sea que es bastante serio. Hay de fondo un reino, el reino de Asturias, que en ese momento tiene una singularidad manifiesta, está en expansión y vive un proceso de reconocimiento de sí mismo, apoyado en todo ello, tanto en la parte política como en la parte religiosa, que tiene a Beato como teólogo principal, está apoyado por los francos, en particular, por citarlo, por Carlomagno. Carlomagno, y desde el punto de vista de la religión, apoyado por Alcuino de York, que es el monje, teólogo, enseñante, matemático, filósofo inglés, al que conoció a Carlomagno en Parma, y Carlomagno lo llamó a la corte de Aquisgrán poco después, y ya no se movió de allí hasta morir en el monasterio San Martín de Tours, en Francia, ¿no? Pero tuvo una gran relación con Beato, y los dos estaban mano a mano defendiendo la ortodoxia cristiana frente al adopcionismo de la iglesia toledana. Esto es fundamental en este momento, porque vitamina, por decir con este término tan moderno, en la política del reino y lo afianza. Cuando el año 972 el sínodo de Ratisbona, presidido por el mismo Carlomagno, declara herejía el adopcionismo de Toledo, al que los francos llamaban la herejía española. Claro, esto, bueno, y luego esto el año 792, el 794, 2 años más tarde, el concilio de Frankfurt, también presidido por Carlomagno, vuelve a reincidir en la condena por herejía del adopcionismo. ¿Qué es lo que ocurre?
que les tesis de Beato, la política del reino, Alfonso II, con buenas relaciones diplomáticas con Carlomagno, paréntesis, Eginardo, el biógrafo de Carlomagno, cuando cita las embajadas que recibe la corte en Aquisgrán, a los primeros que cita ya los asturianos, y después a los irlandeses, a los turcos, a otros, ¿no? Pero los primeros a los asturianos, y los cita como embajadores del rey con todos los títulos, ¿no? O sea, es realmente una embajada importante, las embajadas de Alfonso II a la corte carolingia, ¿no? Eso, otro paréntesis, y es que no quiero decir que sea el reino de Asturias frente al Islam, no. Dentro del reino de Asturias había una buena engarradilla con los partidarios del Islam, como en todas las sociedades, como en todas las épocas, y lo vivimos todos los días, ¿no? Dentro del mismo reino astur estaba la facción de los defensores de esta singularidad del reino de Asturias y los defensores, digamos, la facción de Mauregato, que pasó a la historia, que reinó después del primer reinado de Alfonso. Luego volvió Alfonso II al poder, ¿no? Pero Mauregato pasó a la historia con la humillante etiqueta de un combayón con la España, que se llamaba musulmana, ¿no? Y al mismo tiempo defensor de la Iglesia de Toledo. Y es decir, dentro también del reino había una buena engarradilla teológica y doctrinaria, ¿no? Así que un poco el panorama. ¿Qué pasa? Conclusión mía, que con esa vitaminación, entre comillas, del reino de Asturias a la muerte de Alfonso II, la llegada de Ramiro I, que es el rey que nos ocupa en este momento, claro, el reino de Asturias está en éxtasis, ¿no? Realmente en éxtasis. ¿Qué hace Ramiro I? Una iglesia palatina a 300 metros del Palacio del Naranco, ¿no? Hoy conocido como Santa María, como todos sabéis. Una iglesia realmente monumental en origen, monumental desde otro punto de vista de lo monumental que fue para Alfonso II la Basílica de Santullano, que es otro elemento realmente grandioso de nuestro patrimonio. La iglesia de San Miguel original, como sabéis, cendió en el siglo XI por problemas de sustentación y queda un tercio aproximadamente de la obra original, ¿no? Pues bien, esa obra original promovida por Ramiro está llena verdaderamente de innovaciones arquitectónicas, como la bóveda de cañón, las columnas que sustituyen a los pilares tradicionales, las bases de columnas talladas, todo con influencias francas, bizantinas, etc. De todo eso va a hablar Lorenzo con seguridad. Los dinteles, los cantones de las puertas, con esas tallas maravillosas en piedra, una verdadera maravilla. Y entre todo ello, la pintura mural, que estaba lleno de pintura, en enorme medida desaparecida. Por supuesto, como el edificio desaparecido, lo que queda, no queda mucho. Pero es realmente importante. Y de eso, de lo que nos va a hablar Lorenzo Arias Paramojo, el gran profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, que tiene 3 campos de investigación principales, que es el arte alto medieval asturiano y de toda Hispania, y dentro del arte alto medieval la pintura mural, también en Asturias y en toda España, ¿no? Y también un tercer tema de investigación que lo apasiona últimamente, más que antes, que es la geometría, la metrología y la proporción en la arquitectura alto medieval también, en particular en la arquitectura asturiana, de la que tiene planimetrías, planos y medias absolutamente de todo, ¿no? Yo decían antes que casi podía reconstruirse San Miguel, porque tiene planos a los pedes, que no sé muy bien lo que es, porque está medido, pies romanos, está medido, tiene unas medidas en pedes de todos los espacios
alturas, medíes, entrar, caes, todo, ¿no? Todo está medido, todo podría, con un traballo de reconstrucción, podía comenzarse la obra cuando se quisiera, cosa que non é interesante, creo, ¿no? Pero hasta ese punto reconstruyó la imagen ideal de San Miguel. Yo creo que tienes algún esquema de cómo debió ser. Creemos que con una fidelidad prácticamente absoluta. Lorenzo tiene en la calle nada menos que 32 libros sobre estos temas, tiene 23 artículos especializados en revistas científicas, tiene 15 artículos, también trabajos en otros libros de obras colectivas, y tiene en particular una obra muy interesante que es autor y coordinador de una gran enciclopedia en 2 tomos sobre el prerrománico en Asturias, editada por la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campo, que está disponible, está a la venta. Son 2 buenos tomos enciclopédicos sobre el arte asturiano. Entre esos libros no pude memorizarlos, por eso vos voy a leer algunos títulos. Entamó las publicaciones el año 93 y en el 99 tiene la pintura mural asturiana en los siglos 9 y 10. También el mismo año 99 la pintura mural, prerrománico asturiano, el arte de la monarquía asturiana. En el 2007 y la enciclopedia que vos acabo de comentar. En el 2008, geometría, metrología y proporción en la arquitectura prerrománica asturiana, que está editado por el CSIC. En el 2015, un estudio sobre la iconografía del poder en el arte altomedieval asturiano de los siglos 8 a 10, editado por la Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo de Spoleto, en Italia. En 2018, y autor de la obra San Julián de los Prados. Y luego, y también el discurso del Rider, tengo por aquí, que eso nos lo acaba de regalar, muchas gracias, que son las influencias islámicas en la iconografía de la pintura de San Miguel de Liño. Entama proyectos de investigación, habitualmente en programas nacionales de investigación y en proyectos autonómicos. En buena parte desenvueltos por el grupo Arqueos de la Universidad, del que es miembro, y que tiene una actividad investigadora intensa con el Centro de Estudios Históricos del CSIC. Tiene trabajos de investigación, lógicamente, para la Consellería de Cultura y estudios de patrimonio de museología. En particular, en este tema, hizo en 2019 con la Fundación Valdesalas el proyecto museístico del Museo Prerrománico de San Martín de Salas, donde hay 21 piezas altomedievales de la máxima importancia e interés. Y es miembro, para terminar, y ahí paso, y es miembro de la Comisión de Alta Edad Media del Museo Arqueológico de Asturias. Fue miembro de la Comisión Científica de las segundas Jornadas de Historia de la Monarquía Asturiana, entamadas por la Universidad de Oviedo y la Fundación José Cardín en 2018, y es miembro del Consejo de Redacción de 2 revistas universitarias, la de Territorio, Sociedad y Poder, del Departamento de Historia Medieval, y de Liño, del Departamento de Historia del Arte. Y es miembro de número del RIDEA, y es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, que, como citará, también hizo estudios y excavaciones en San Miguel de Liño. Y es patrono de honor de la Fundación Valdesalas, y para terminar, y de ahí paso, en 2017 recibió el premio Francisco Monge, otorgado por la Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Asturias, por su labor de conocencia y esparcimiento del patrimonio artístico asturiano. Gracias y todo el tuyo. Sí, bueno, pues no tengo palabras de agradecimiento para esta presentación tan absolutamente, bueno, atractiva, interesante, esclarecedora también de lo que vamos a hablar hoy. Y
tengo que agradecer al Ateneo Obrero de Gijón, en la persona de Amadeus, de Rogelio, de la Junta Directiva, que podamos ahora estar aquí, que ya lo teníamos programado, pero la pandemia nos dejó fritos y nos dejó... bueno, ahora tenemos la oportunidad de poder hablar de un tema que es, bueno, pues poco conocido en realidad, ¿no? A pesar de que hay mucho, bueno, iba a decir mucho estudio, pero que en realidad tenemos que todavía pues alguna investigación más que hacer, ¿no? Y entonces empiezo la charla, la conferencia, después al final me pueden hacer hacemos un coloquio, así. Yo espero que se me oiga, no suelo hablar con este tono, y entonces vamos a ver cómo intento resumir el proceso, ¿no? Realmente realmente nos encontramos con una de las... Aquí adelante tienen... Pasen aquí adelante porque tienen sillas, ¿eh? Realmente vamos a hablar de una figura que es la figura de un músico que está a 7 metros, vamos a ver con calma, pero voy a hacer una introducción porque así vamos a coger perspectiva, ¿no? sobre la figura del músico. No, me acerco el micro entonces. Es una figura que realmente lleva ahí pues 1200 años, ¿no? Antes voy a hablar para centrarnos, voy a hablar de San Miguel de Lillo y de los problemas que tuvo en una síntesis, porque requeriría ya un apartado especial para él, pero esta imagen que vamos a ver es transcurre el proceso constructivo de San Miguel de Lillo y de Santa María de Naranco dentro de un periodo que ya conocen, bueno, 842, 850, los 8 años en los cuales Ramiro I promueve no solamente este edificio, sino Santa María de Naranco. De cualquier forma, son dos arquitectos que no tienen nada que ver entre ellos. Es decir, son dos arquitectos diferentes, evidentemente. Y no es que sean diferentes, es que la propuesta arquitectónica que realizan es muy diferente a la contundencia, armonía, estética y buen hacer del Palacio de Santa María de Naranco. Se le contrapone esta basílica, esta iglesia basilical, no sabemos si palatina o no, pero en la cual va a recoger todo un programa pictórico que está dedicado al comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, el programa pictórico. ¿Qué ocurre? Que realmente no tenemos un programa tan exhaustivo dentro de la Iglesia como el que tenemos, lógicamente, en San Miguel de Lillo, ¿no? En San Miguel de Lillo, en Santullano. En Santullano sabemos el programa pictórico que tiene, evidentemente, ¿no? Es anicónico, es decir, no está la figura humana, pero eso no quiere decir que la figura humana no haya estado presente en la pintura mural asturiana desde sus orígenes. Lo que pasa es que conservamos muy poco. Hay que tener en cuenta que además esta pintura mural asturiana es única. No tenemos parangón en el resto de la España y del occidente alto medieval, ¿no? Hasta el 9 o 10, ¿no? Abarca. Esta es una reconstrucción y todo el interior
La reconstrucción ideal sería esta, ¿no? Es decir, conservamos el primer intercolumnio. ¿Por qué nos interesa esta fotografía? Pues, este dibujo, pues porque esta es, digamos así, con un 90% de seguridad, el espacio original que tendría San Miguel de Lidio. Otra cuestión es el espacio, la volumetría exterior. Perdón, la volumetría exterior de esta. Hay diferentes criterios sobre estas naves transversales, ¿no? Pero la realidad es que interiormente tendría esta imagen, ¿eh? En verde cruzado, lo que tenemos es lo que está dibujado ahora, a partir de las excavaciones arqueológicas del Instituto Arqueológico Alemán en 1989-90, esto es lo que tenemos que tendría, y con seguridad, San Miguel de Lidio. Todo lo demás, a partir de esta parte de la mitad para la izquierda, sería lo que conservamos en la actualidad. Y aquí es donde se desarrollaría el programa iconográfico pictórico, ¿no? Pero en 1866, aproximadamente, aquí tenemos el estado actual después de la... Aquí adelante tiene, por favor, aquí adelante tiene... antes de eso. Esta es una vista general con el angular de San Miguel de Lidio, después de la restauración que se realizó hace 5 años de la pintura mural por parte del Instituto de Patrimonio, ¿no? Ahí todo lo que está vista en piedra es que había pintura, y donde no hay, donde hay pintura, es donde está el elucido que vamos a ver. Y ahí es donde vamos a recalar en este momento. La pintura de San Miguel de Lidio, la pintura del músico de San Miguel de Lidio, está en esta nave sur. Está donde el cuadradito ese que pongo, para que si van, perciban dónde se encuentra, porque no está accesible. De todas formas, en el centro de interpretación he dejado una fotografía a tamaño, a escala, una fotografía en color, ¿sí?, que se puede ver perfectamente. Ando detrás de que la pintura, de que dejen en la parte inferior un prispan que tengo, ¿no?, que lo dejen allí para que se vea el músico, porque como vamos a ver es una auténtica joya realmente, y bueno, no solamente a nivel pictórico, ¿no?, sino también a nivel de repercusión del papel que juega el arte dentro de los programas iconográficos de poder de la monarquía asturiana, ¿no? Así que el músico figuraría aquí. Esto es lo que vamos a ver con un tele o así, ¿sí? Pero bueno, ahora lo vemos al lado de la... Ahí vemos el músico de San Miguel de Lidio. Y en esta planimetría vemos, para que se vean las 3 naves en la cual se han cortado, y en la parte superior derecha el papel, la disposición que tiene el mismo dentro de la pintura. Y aquí ya matizando más, esto es interesante. ¿Por qué? Pues porque aquí está el músico, evidentemente, pero tenemos que tener en cuenta, a ver si me voy a... Tenemos que tener en cuenta que todo este espacio está en blanco, y únicamente tenemos aquí como una especie de tela, ¿sí?, pintada, que busca un friso, y sobre el cual se encuentra el músico aquí en la parte superior. Es decir, que todo este espacio estaría pintado. A partir del estudio que vamos a hacer ahora,
podemos casi exponer con cierta verosimilitud que estaría acompañado de otros músicos. ¿Por qué? Hay una cuestión que es fundamental, ¿no? Esta es la imagen del músico. Hay una cuestión que es fundamental. Primero es la primera iglesia que conservamos, con un programa iconográfico que va a estar basado en el Apocalipsis, en el comentario al Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis de San Juan ya se había avanzado la intervención de una forma muy plástica, ¿no? Los problemas que acuciaban a la teología en la monarquía asturiana y su ruptura con la Iglesia de Toledo, ¿no? El problema del abolicionismo. Pero hay una cuestión aquí que interesa hablar de ella antes de de desentrañar esta imagen tan atípica, porque no tenemos ninguna otra imagen de un músico en el panorama artístico de los siglos 7, 8 hasta el 10, de imágenes de un músico en pintura, y sí tenemos en cambio imágenes de músicos, pero en un capitel cordobés, en el cual conservamos en el capitel cuatro músicos con un laúd. Es todo lo que tenemos en la Alta Edad Media en España. No hay otra imagen que represente a un músico con un laúd. Pero de todas formas, esas imágenes de este capitel, que lo veremos después, no tienen una cualidad, y es que esta imagen que estamos viendo está inspirada o se ha inspirado en ella, que también es otra posibilidad, porque esta es del 842, digamos así con seguridad, ya que las crónicas hablan de la iglesia de San Miguel de Lillo precisamente en este momento. Las crónicas no hablan de la pintura mural, es profeso. Las crónicas de la monarquía, el ciclo historiográfico de Alfonso III, nos habla de algo muy sutil, ¿no? Es decir, que los pretorios, las viviendas palatinas, esas y la iglesia estaban pintadas y decoradas con sumo lujo y esplendor, y hacen valoraciones muy intensas y muy actuales, pero no describe, no describe los programas iconográficos, ¿no? Y lógicamente las crónicas estas de la monarquía de Alfonso III pues estarían en el 888, va en esa línea, es decir, que están escribiendo 40 años después de haberse realizado la pintura mural de San Miguel de Lillo, aproximadamente. Y lógicamente un poco más, pero santullano. Es decir, que están viendo de forma inmediata, de forma presencial, las imágenes que está, la arquitectura que está construida, ¿no? De hecho, hay alabanzas a Santa María de Naranco construida con cal, piedra, sin madera, hay que tener en cuenta que es algo la madera de los miradores, el resto no tiene ladrillo, tampoco un avance de salto absolutamente cualitativo. Tendría pintura Santa María de Naranco. De hecho, los clipios y los medallones tendrían también pintura. Se ha encontrado pintura de ellos, ¿no? Y hay cruces con pintura roja también, ¿no? En Santa María de Naranco. Es decir, que tenemos una intensidad muy fuerte en San Miguel de Lillo y que desgraciadamente con el hundimiento en el siglo XI aproximadamente, pues se nos ha llevado. El hundimiento de las 2/3 partes no quiere decir, bueno, no voy a entrar en la catástrofe, pero
quiere decir que después tuvieron que tirar algo más para solidez, y entonces lo que conservamos ahora es el primer intercolumnio que hemos visto ahí, que casi todos habrán ido hasta Miguel de Lido y lo podrán ver. Entonces lo que conservamos es un tramo, pero es un tramo que ha perdido mucha intensidad pictórica. Únicamente la parte de las bóvedas se conserva, ¿no? Lo veremos después, y figura también otra imagen de la figura entronizada y otra imagen que es esta. Hay otras imágenes, otros restos de pintura, pero son muy escasos. Únicamente en la bóveda central y en las bóvedas laterales se conserva unos círculos con unos cuadrados, lo celeste y lo terrenal, y en las naves laterales pues un losange que es similar al que se conserva en Santa María, en Santullán, y que ese espacio, que se lo pongo ahora aquí para que este que vemos aquí y el otro, el fondo, esos imitando teselas, y este otro, y este otro central que se ve muy mal, este motivo va a permanecer hasta el 921 en San Salvador de Biesca. Es decir, son motivos estos geométricos de las bóvedas que son inmanentes, es decir, permanecen siglos, casi 2 siglos, a lo largo de la historia de la pintura mural asturiana. El resto de la pintura puede variar, evidentemente, y varía. En Priesca tenemos restos de imágenes también, en Vallediós tenemos restos de imágenes también. Pero esta imagen que percibimos ahora, una imitación de mosaicos romanos, va a permanecer inalterable en las bóvedas. La bóveda es lo más sagrado de una iglesia, aquellas que tienen bóveda. Y el resto van a permanecer con una pintura que se conserva en las cabeceras tripartitas, ¿no? Entonces, visto eso, lo que nos interesa es esta, y vuelvo otra vez haciendo ese pequeño discurso, vuelvo a cómo es la pintura, cómo es el músico, para después entrar en la genealogía que le podemos dar, ¿no? Esta imagen tan inocente, digamos así, se conserva, la había descubierto. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, la había descubierto, este músico lo había descubierto Helmut Schlum y Magín Berenguer, ¿no? En los años probablemente 53-54. Es cuando se le encarga a la Diputación de Oviedo, le encarga a Helmut Schlum y a Magín Berenguer que realicen la famosa historia de la pintura mural asturiana de los siglos IX y X, ¿no? Un libro que es todavía actual, ¿no? En ese sentido. El texto lo hace Helmut Schlum y las imágenes, calcos, fotografías y tal, corren a cargo de Magín Berenguer. Son ellos los que van a descubrir este músico, porque investigando lo más anterior que tenemos al descubrimiento de las pinturas de San Miguel de Lillo se remonta a mediados del siglo XIX, cuando José Amador de los Ríos, comentábamos antes, cuando José Amador de los Ríos, en la obra Monumentos Arquitectónicos de España, una obra magna, al modo de las que funcionaban, de las que estaban recogidas y promovidas por el Estado en Francia, Alemania, Inglaterra, pues aquí se realiza un exhaustivo estudio de todas las monumentos que eran patrimonio y que permitía intervenir sobre ellos, no tanto por la restauración, porque eso era un inventario, sino hacer dibujos, hacer fotografías, documentación y estudio historiográfico, es decir, una obra potente y que realmente se finalizó por los años 70, pero
se puede consultar, bueno, se puede consultar online ahora en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero José Amador de los Ríos, que es el que fundamentalmente promueve, materializa esta obra y esta investigación, es el que descubre, no el músico, sino descubre otra figura que vamos a ver, la figura entronizada, una escena de la Viña del Señor, que está un poco más a la derecha, ahí abajo, y que vamos a ver, y esa se puede ver muy bien en San Miguel de Lillo. Pero esta imagen no la descubre. Tampoco hay que tener en cuenta que por esas fechas, las fotografías que tenemos, está todo encalado, es decir, esa bóveda que hemos visto arriba estaba encalada. Es decir, que lo que se les ofrece a José Amador de los Ríos, tanto ahí como en Santa María de Naranco, es todo está encalado. Todo está encalado porque en aquellos años Santa María de Naranco era iglesia y San Miguel de Lillo era iglesia también, ¿no? En esos momentos, ¿no? Y muy cambiada además, ¿no? Bueno, no entro, tenía una tribuna, tenía, bueno, un cataclismo, había montado todo una escena. Entonces, dicho eso, aquí tenemos nuestro músico, que como vemos a la izquierda, está dibujado y a mano, expresamente para que se vea dónde está la caja con las cuerdas y la mano que sostiene realmente aquí, esta es la mano, que está tañendo las cuerdas, ¿no? que tiene, y aquí vemos la mano un poquitín más exagerada para que se vea, ¿no? Y aquí ya empieza el mástil, ese mástil que lo vamos a ver aquí, en la parte superior. Aquí vemos la mano y el mástil sigue aquí, no sé si es oculto, y ahí lo vemos bien como coge. Queda el clavijero está cortado, no tiene, el clavijero no lo conservamos. Probablemente haya sido recortado porque se estaría cayendo, ¿no? Ahora está restaurado. Se restauró en el año 2013 y en una situación muy polémica de conservación. Estaba suelto, no voy a entrar en detalles porque aquello llevó a un proceso muy desagradable en cierta medida dentro de la administración regional, ¿no? El caso es que se restauró el músico porque literalmente se estaba cayendo, estaba pegado a la pared de una forma prácticamente en 3 puntos, ¿no? Y se consolidó, se limpió, no es una labor de restauración, es decir, de incorporar pigmentos. No hay ningún pigmento incorporado, únicamente se conservó, se limpió y quedó entonces lo que vemos ahora. Pero entonces, ¿qué le pasa al músico? ¿Qué hace un músico en este momento? ¿Qué hace un músico? ¿Qué hace un músico tañendo un instrumento musical que es un cordófono de mástil largo en una iglesia en la cual, de acuerdo con la liturgia visigótico-mozárabe, el único elemento que tiene valor y uso en la valor teológico, digamos así, por abreviar, ¿no? Y uso litúrgico es el canto. Es decir, no se puede, es la voz es la pureza, y el canto es lo que Dios ha dado a la humanidad para que se exprese y alabe al Señor, ¿no? Podemos estar, podemos explayarnos más sobre la liturgia, ¿no? Pero esta era muy rigorista en ese sentido, ¿no? No hay ningún espacio en la iglesia alto medieval en España en la cual aparezca un instrumento musical acompañando a la liturgia, ¿no? Por más que
tenemos, y me lo ha dado a conocer cuando hablaba de Carlomagno, que es contemporáneo en estos momentos, le gustaba mucho la liturgia oriental. Y en privado había misas con liturgia oriental, pero porque a él le gustaba, pero en privado, ¿no? Es muy curioso eso, pero está recogido por la... Pero claro, esto, hasta que no entre la liturgia romana, por ahora estamos en un momento de la liturgia místico-triunfal. Pero en cambio, ¿qué papel juega entonces un músico en esta iglesia? Beato, el comúnmente llamado Beato de Liébana, en el 776, a finales del siglo VIII, está en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que se llama ahora sí, pero que se llamaba San Martín, ¿no? Entonces, en ese scriptorium escribe un relato, un comentario al Apocalipsis a partir de Apringio y de Ticonio y otros más, ¿no? El comentario al Apocalipsis es un comentario, el Apocalipsis es el Apocalipsis de San Juan, que todos podemos abrir la Biblia y verlo. Es una oda a la salvación de la humanidad por la divinidad de Cristo, ¿no? Es el juicio final, es decir, la cítara va a jugar un papel en el Beato a medida que se vaya a ir incorporando imágenes al comentario al Apocalipsis. Pero ese comentario ya estaba antes, pero, y lo podemos consultar, porque se conservan, tanto de Apringio como de Ticonio, esos comentarios al Apocalipsis, pero están sin imágenes. Ahora, en este comentario que hace Beato, en la corte de Silo, bueno, en el escritorio, pero él está muy vinculado a la corte de Silo, del rey Silo, en Pravia. Y entonces ahí es donde no solamente va a realizar el comentario, sino que va a meterle figuras, imágenes, que las hemos perdido. Esas imágenes sabemos que existen porque él, en su texto, dice, como vemos en la imagen, sabemos esa circunstancia porque hay como sabemos, comentarios beatos, hay 27 beatos que tenemos. De ellos, 24 tienen imágenes, ¿no? Y algunos están vinculados, están estudiados por Neuss, por Peter Klein, están estudiados por Williams, John Williams, ¿no? Y algunos de ellos, habría que dedicarle un capítulo a ellos, ¿no? Algunos de ellos sabemos que copian el origen, casi la versión más antigua. Por ejemplo, el de Saint-Sever. El de Saint-Sever no es el más antiguo, escrito y miniado, pero sí es el que sigue la transcripción más antigua. Y entonces recogen ahí, como se puede ver en la imagen, entonces ese es un punto, igual que esta imagen del músico con el laúd perdida en una iglesia de Asturias, nos da la clave de que ese momento en el cual la imagen surge y aparece y complementa el comentario al Apocalipsis, nos da un certificado de que antes de que estuviese miniado, o al mismo tiempo, dado que no conservamos ningún códice, había una iglesia en el 840, es decir, 30 y poco, 40 y poco años, porque muere Beato en el 800, todavía vivía Alfonso II, o sea, pone 830 aproximadamente, o en el mismo 800, ¿no? Pues existía esa imagen, ¿no? Y entonces, ahora
queda por explicar las imágenes primeras que aparecen. Las imágenes, todas las imágenes que tenemos en el comentario al Apocalipsis, tienen un apartado al final que es la adoración al Cordero de Cristo. Y hay que tener en cuenta, para explicar esta imagen que tenemos en pantalla, la miniatura del beato de Pierpont Morgan, que se encuentra en Estados Unidos. Aquí podemos consultarla en facsímil. El original está en Estados Unidos. Bueno, hay muchas imágenes similares a esta, ¿no? Y con mayor o menor, aquí ya tenemos un poco más avanzado, están las franjas famosas, ¿no?, que tenemos. Hay otras en las cuales no aparecen las franjas, es la parte más antigua de los beatos, ¿no? Pero aquí tenemos a los ancianos tocando el laúd en adoración al Cordero Pascual, ¿no? Y entonces ahí en la parte superior tenemos a los cuatro, al tetramorfos, a los apóstoles, y tenemos ahí a los ancianos y el Cordero de Dios, que está en el centro con la cruz de los ángeles, ¿no? Bueno, la cruz patada, no vamos a entrar todavía en la cruz, y lo vemos ahí en el centro, que está muy bien saturado además de color, y lo vemos bien ahí. Quiero decir mucho, pero a ver si consigo, aquí con más detalle, podemos ver en este beato de la Pierpont Morgan, podemos ver muy bien cómo tienen un laúd, ¿no? Cambian los modelos de laúd. En este, por ejemplo, tengo un detalle ya para que se vea mejor, pero en este, que es el Cordero sobre el monte Sión, este ya pertenece al Beato de Valladolid. Y quiero que nos fijemos, estamos hablando del siglo X, es decir, estamos hablando de un siglo, estamos hablando de menos de un siglo, estamos hablando de aproximadamente 50 años, aproximadamente, después del músico de San Miguel, ¿no? Y vemos cómo está sentado lo que se llama a la turca, es decir, con influencia islámica. Tenemos ahí este personaje, este músico, que tenemos aquí, lo tenemos en una actitud de sentado, igual que sentado, como estaría el músico nuestro, ¿no?, de San Miguel de Lillo. Y este es el beato de Facundo. En un momento determinado se incorpora la cruz de Oviedo, que se llama, ¿no?, paz, luz, grace, ¿no?, el famoso texto de la cruz, y debajo, que sostiene el Cordero, ¿no?, y debajo músicos también, ¿no?, músicos en adoración al Cordero de la luz. Ahora vamos a entrar en otro momento. Esta es una reconstrucción que hizo mi hermano sobre el laúd del músico de San Miguel. No tendría agujero, probablemente estaría, y evidentemente lo estaría, de cuero, es decir, y las cuerdas no se asemejan a las que tendría en la pintura, pero es una pintura muy esquemática. Debemos de tener en cuenta que todo el programa iconográfico estaría dispuesto en ese nivel superior de la iglesia, lo cual, y de todas las iglesias en realidad, con lo cual la percepción por parte del espectador es bastante limitada, ¿no? Salvo que hubiera una luz muy potente, en un día de verano se vería poco, y por la noche pues no se vería nada, evidentemente, salvo los rituales en los cuales, o liturgias en las cuales se necesitaría pues probablemente una velas o lámparas de aceite, ¿no? En fin. De todas formas, ahora, esta es lo que tenemos del capitel que les comentaba, de la otra
la otra parte de representación del músico en el arte alto medieval. Este es el famoso capitel de los músicos del siglo X, pero está en el Museo de Córdoba, pero no saben de dónde proviene. Este tiene un pequeño laúd, pero muy pequeño, no tiene el mastilazo, pero no es por el parentesco que podamos mantener con él, sino sencillamente por la representación que podamos encontrarnos en España. No tenemos en la España alto medieval ninguna otra, salvo este, que representa a un músico, ¿no? Pero nada más. No, únicamente el vestido, la vestimenta, tiene parentesco con las figuras de Santa María de Naranco, ¿no? Pero sin más, ¿no? Y lo que tenemos aquí es esta imagen de la izquierda, que es Omeya, es decir, siglo VII-VIII, un antecedente importante, que tenemos en Qusayr al-Ra, ¿no? En uno de los palacios omeyas del desierto, cuando el periodo omeya era figurativo, ¿no? Cuando el mundo islámico, musulmán, era figurativo. Después del mundo omeya no desaparece el arte figurativo. Y aquí a la derecha es otro músico sasánida, pero que lo he traído porque el helenismo, y tiene además este tallo con estos frutos, que lo vamos a ver en la figura entronizada, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que hay una influencia bizantina en la cual se le ha quitado todo atisbo cristiano, y que influye en el mundo omeya, y llega a la península, al Andalus, con Abderramán I, con la construcción de la mezquita de Córdoba, ¿no? Pero ahora vamos a ver otra cuestión, ¿no? Y antes de esa cuestión quería comentarles una cuestión muy importante en esto que se me está escapando, porque el laúd que está trayendo el músico tiene una importancia fundamental, porque tiene una importancia fundamental por sí mismo, ¿no? Pero el laúd se va a introducir en Europa precisamente en la Alta Edad Media, ¿no? Es decir, a partir de la cultura árabe al-Ándalus, ¿no? Viene en el siglo VIII, tiene un antecedente, la música árabe musulmana tiene un antecedente de primer orden en la formación de la música europea durante la Edad Media. Va a pasar a Occidente, en ese sentido, al resto de Europa. Y ahí va a estar, pero ya a partir del siglo XI-XII, va a estar, ahí tenemos a David, por ejemplo, al rey David, ¿no? Tenemos con el arpa, ¿no? Que es el único que aparece que se le permite en la iconografía dotarlo de un instrumento musical, ¿no? Pero este músico que tenemos en San Miguel de Lidio tiene influencias precisamente en esa afluencia en España del laúd islámico, entonces, y del norte de África. Es decir, que ese laúd, aparte de esa morfología en la cual se inspira el músico, en realidad está cristianizado. No sé si me explico. Quiero decir que incluso en los beatos, la aparición del laúd está ya en el mundo judío, pero hay que tener en cuenta que el mundo judío, el mundo judío precisamente era el que impide que la música llegue al mundo de la liturgia y de la religión, por su
apuesta por la voz, pero esa ruptura que se produce con el Nuevo Testamento entonces propicia que el laúd aparezca entonces únicamente con una función religiosa en determinados momentos de la vida de la liturgia judío-cristiana. Y es en alabanza al Señor y, por otro lado, la tuba. La tuba es la trompeta, ¿no? Una trompeta, ¿no? En toda la Biblia veremos que esos dos instrumentos musicales tienen mucha fuerza y son explícitamente, tienen una referencia muy sólida respecto a la función que van a tener precisamente en alabanza a Cristo, por un lado, y por otro, en el juicio final. Entonces les asignan un papel, simplificando, sintetizando, les asignan un papel muy clave dentro de la religiosidad del cristianismo, ¿no? De ahí que tengamos entonces una de los elementos claves en ese paso, en ese tránsito de la evolución del cristianismo a lo largo de la historia de Occidente. Hay que tener en cuenta que hay también apocalipsis en Oriente, y ese apocalipsis difiere totalmente del apocalipsis que tenemos, de la representación que tenemos de él en Occidente, ¿no? En este sentido. Luego, por lo tanto, vemos cómo esa incisión que hay dentro de esa ruptura y que no tiene función religiosa, sino función de adoración al Cordero, adoración a Cristo, ¿no? Es justamente que aparece ahí en la representación de los comentarios al Apocalipsis. El comentario al Apocalipsis habíamos hablado antes de que tenía una función muy específica. Tenía una función que es la de la de proyectar sobre el mundo terrenal el juicio final y la divinidad que le espera a la humanidad en el más allá, cuando el mundo termine, ¿no? Pero hay una cuestión importante. En el Beato, a partir del siglo X, los beatos incorporan en sus miniaturas, incorporan el Evangelio. Es decir, y eso es clave, eso es fundamental, ¿eh? Es de una importancia absolutamente radical, precisamente para lo que vamos a seguir estudiando sobre San Miguel de Lidio, ¿no? Aquí tenemos los evangelistas, 975 del Beato de Gerona. Aquí los evangelistas, pues todos sabemos lo que son, ¿no? San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿no? Se incorporan al Evangelio. Es muy larga la historia de la incorporación, pero el Evangelio es clave en la transmisión del conocimiento en aquellos años de la realidad de la salvación por parte del Evangelio en la tierra. Es fundamental. Y entonces está comprometida, voy a emplear esta palabra ambigua, está comprometida con el Apocalipsis, está comprometida con el comentario al Apocalipsis, más que el Apocalipsis, pero bueno, el comentario al Apocalipsis. Aquí tenemos a los otros dos, aquí está San Juan, a la derecha, y aquí tenemos a San Juan, a San Mateo, a la izquierda. ¿Por qué? Porque en San Miguel de Lidio tenemos a los evangelistas. Tenemos a los evangelistas en las masas, que todos habremos visto, en las masas, porque es ahí donde les corresponde estar, en la base de la Iglesia. El Evangelio
es clave en ese sentido y no es nada contradictorio en ese momento. Pero uno busca la salvación en la tierra y el otro, el comentario, el Apocalipsis nos está hablando del juicio final, de más allá, y nos está hablando de cuando el hombre disfrutará de la eternidad al final de los tiempos, ¿no? Entonces, el Evangelio lo tenemos aquí, por ejemplo, aquí está San Mateo, una de las bases, San Mateo. No voy a parar mucho en la descripción, eso casi es para otro tema, ¿no? Pero es un escritor medieval, ¿no? Y en el cual está San Mateo escribiendo el Evangelio, y tiene dos escribas al lado, ¿no? Aquí tenemos a San Lucas, ¿no? Y dos escribas escribiendo a la derecha, ¿no? El Evangelio. Relaciones y vínculos que tenemos, los tenemos en un evangeliario de San Bas, en San Mateo, que es contemporáneo del siglo IX, y en el cual, ¿qué es lo que ocurre? Para que tengamos más precisión, si cabe, en el hecho de que el Beato de Liébana nos lleva con su comentario a la monarquía asturiana en su punto central, porque Ramiro I rompe con todo el periodo, bueno, rompe es muy fuerte, pero bueno, hace una contractura, vamos a llamarlo así, que todos hemos tenido alguna contractura. Entonces hace una contractura con Alfonso II, ¿no? En ese sentido. Para empezar, ya le da un golpe de Estado a Nepomuceno, perdón. Es que estaba pensando en Nicéforo, que es una de las... Bueno, entonces hace una ruptura. Y la importancia que tiene San Juan es clave y fundamental. En el tetramorfos que hay en San Miguel de Lillo, aquí hemos visto a San Mateo, como está, está está con las alas, es una disposición del tetramorfos típica, ¿no? San Lucas, con las alas también, tal. Pero cuando llegamos a la base de San Miguel de Lillo, a la base de San Juan, lo vemos entero. San Juan es el que vuela más alto, ¿no? Es el águila, no voy a distraerme con esos elementos, pero tiene las alas que ya no son las de San Lucas o las de todos los evangelistas, ¿no? Y tiene las garras. Esto se descubrió cuando se hizo la excavación en el Instituto Arqueológico Alemán. Antes nada más que conocíamos, pues hasta donde está la raya, ¿no? que hay ahí, ¿no? Antes ni sabíamos lo que era, ¿no? Literalmente, ¿no? Pero vuelvo aquí. ¿Por qué? Porque además de San Juan estar en el águila tal y como la relata bíblicamente, tiene lo que se llama un arco en mitra. El arco en mitra que tiene, que lo vemos ahí dibujado en amarillo, es uno de los arcos palatinos. Está decorado con piedras preciosas, tiene unos círculos, ha desaparecido toda la pintura. Y eso no lo tenemos en ninguna decoración escultórica altomedieval en España. Es decir, el arco en mitra está destinado precisamente a cobijar, en la hornacina, podemos decir, a aquella figura que sobresale y que requiere un estatus especial de adoración. Y aquí lo tenemos, no solamente está el arco, que lo tienen todos los demás, sino que está en el Museo Arqueológico hay otro San Juan, también cortado, pero bueno, pero también se lo puede observar, ¿no? Así que aquí tenemos una influencia en el Palacio de Omeya de Kusairia-en-Ra, con donde está también la decoración que tenemos ahí. Pero bueno, pero es ahí donde nos interesa entonces ver cómo el Evangelio juega un papel semejante al que juega el comentario al Apocalipsis en el siglo X, cuando incorpora
también los evangelistas al comentario al Apocalipsis, y les da entonces digamos así, la forma tasativa, fundamental, clara y contundente del mensaje que quiere transmitir el comentario al Apocalipsis, ¿no? Pero yo no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, entonces pasamos a un tema también que está inmediatamente debajo y que es complementario al músico. Es decir, si el músico estaba un poco más arriba, probablemente tendría, para terminar con él, probablemente tendría otros en ese espacio en blanco que les he indicado a nuestra izquierda, bueno, a su izquierda o a su derecha, ese espacio en blanco, probablemente tendríamos que pensar en que había representaciones de algunos otros músicos semejantes y que establecerían entonces una imagen más singular, más fuerte, ¿no?, de lo que era la similitud, por un lado, con el comentario del Apocalipsis y la probable adoración al Cordero. Pero es que no conservamos en los lienzos limítrofes a él ninguna otra, está todo limpio, no hay ninguna otra imagen, salvo la que figura ahora aquí debajo, debajo de la figura del músico, pero a la derecha de él. Y aquí lo que tenemos es la imagen esta, que vamos a ver ahora, y en la cual tenemos la figura entronizada y a la derecha, a la izquierda, abajo, unos detalles para que veamos que tiene es una imagen de una figura que está sentada en un trono, entronizada, tiene unos tallos que van estos, un poco, que van ascendiendo, y en ellos se encuentra una imagen que es un personaje que está con las manos, ahora con la restauración se ve mucho mejor, estas son fotos de la restauración que se hizo, unas manos que están oferentes, que están como ofreciendo, aquí se ve, y unos pies también, que tiene aquí, unas manos que está como ofreciendo algún fruto, algún objeto, algo probablemente que tiene una función sagrada, ¿no?, a la persona que está entronizada, ¿no? Y los pies son claramente de influencia andalusí. Los vemos muy bien con sus zapatos de tacón, con corto, y después el vestido también se le puede establecer un criterio casi semejante al que pueda tener las imágenes, porque no lo he puesto aquí, pero tiene como unas imágenes, unos pliegues que van en V invertida. Y en V invertida tenemos un altar que estaba en San Miguel de Lillo y que ahora está en el Museo Arqueológico. Y también está en las tenantes de Santa María de Naranjo. Un apunte breve, paréntesis. Hay que tener en cuenta que San Miguel de Lillo se derrumba cuando se estaba construyendo en el siglo IX, hay un derrumbe, se vuelve a reconstruir, se introduce la tribuna, hay un cambio en el taller escultórico. Entonces es cuando se continúa con la pintura mural, y después ya en el 11 se derrumba. Quiere eso decir que San Miguel de Lillo recurre al expolio, el expolio entendido en el sentido de expolia, entendido en el sentido de que recoge materiales que va a utilizar de otro edificio, porque el taller que quiebra, que colapsa, necesita
decoración escultórica, y entonces esa decoración escultórica se recoge de Santa María de Naranjo. Es decir, las jambas son de Santa María de Naranjo, y en la tribuna los arcos son también los arcos donde se da paso a las estancias y a las escaleras, que son dos arcos monolíticos, vienen también de las ventanas que tiene, pero que ha perdido Santa María de Naranjo. Bueno, hago ese inciso únicamente porque muchos de los, si nos explayáramos muchísimo más, tendríamos que tener en cuenta esa circunstancia para comprender también mucho de la iconografía de nuestra iglesia. Pero ahora que estamos con él, tenemos aquí un beato de la Biblioteca Nacional y que nos está recogiendo el gran lagar o la cólera de Dios, y en el cual vemos, de la Biblioteca Nacional, está recogiendo uno de los elementos más antiguos dentro del comentario, de la miniatura del comentario del Apocalipsis. Todavía no tiene las franjas famosas de tratar a santos de San Nicolás, ¿no? Las franjas estas de color, ¿no? Es uno de los primeros beatos que conservamos, a ver, de las primeras imágenes que están recogiendo la iconografía más antigua del beato, ¿no? Y aquí vemos el lagar, vemos el árbol semejante al que tenemos en nuestro, y después está la figura del Señor en la parte superior, ¿no? Está el lagar, está ofreciendo la viña al Señor, ¿no? Y únicamente lo que quiero ahora, me voy a saltar esta parte, porque no únicamente recoger este ejemplo, que es de la parte de la nave central norte, de la nave central, la bóveda de la nave central, para que vean el motivo que es este que tiene. Está muy deteriorada, y pongo este que es de Santillana, que tiene antecedentes en el Beato del Escorial, que ya es quizás 9-10, como lo vemos ahí, porque acoge el arca, lo que se llama el arca santa, lo acoge el libro. Esos 4 círculos están acogiendo el libro sagrado, ¿no? Y que vendrá al final de los tiempos, ¿no? Y tenemos también la Biblia de Daniela, que también recoge ese elemento. Esta ya es una vista que se ve de la pintura mural de Santillana, porque repito, está muy deteriorada, que tiene su antecedente en el fondo en el baptisterio de San Juan de Letrán del siglo III. Bien, únicamente quería pasarles, ya para finalizar, para Tuñón, que había estado, parece que Rogelio ya había estado. Esta es la capilla central. Tuñón conserva las pinturas murales también en la capilla mayor. Ha desaparecido todo el resto de la pintura mural, pero conservamos una de las joyas que tenemos del beato, además, que influye el beato de Líbana en él, ¿no? En la capilla central, allá se ve al fondo la pintura en su lienzo oriental, y vemos el sol y la luna, el sol a la derecha, la luna a la izquierda. Aquí lo tenemos también, sol a la derecha y la luna a la izquierda, y un arco sin mayores dificultades, como los que tiene todas las arquerías, pero a derecha, voy a soplar un poco, a derecha y a izquierda, y recorriendo todos los lienzos, los 4 lienzos que recoge el cuadrado que es la capilla. Todas las capillas asturianas tienen forma de cuadrado, la capilla mayor, todas tienen forma cuadrada, y bóveda de medio punto, bóveda de cañón de medio punto, con la parte superior decorada también, ¿no? Entonces, este es el sol,
Este es un friso almenado del lienzo este. Aquí está restaurada esta parte. Como vemos son merlones, son almenas. Bueno, almena es la parte vacía, el merlón la parte sólida, ¿no? Con una cruz en ella, ¿no? Y aquí un detalle, una almena, aquí un detalle de la cruz con manos de las almenas, pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo realmente? Lo que estamos viendo es una contraposición de la imagen paso. Este es el despliegue, el dibujo que hice del despiece, digamos así, de los lienzos, ¿no? Con todas las almenas. Bueno, se me olvidaba que en el centro tiene una cruz, porque se le ve el mango superior, la parte superior, ¿no? Una cruz con el arpa y la almena. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es contraponiendo, ahora paso a la siguiente fotografía, que es del comentario del beato. Lo que estamos viendo es contraponiendo lo que es el lugar, el receptáculo más sagrado, el cubo, porque además todas las iglesias, todas las capillas altomedievales asturianas, la altura es igual al ancho y al fondo, es decir, es un cubo. No vamos a meternos en la historia del cubo, porque también el ancho de la nave de todas las iglesias asturianas es igual a la longitud de la nave central. Y la altura está de acuerdo con ese criterio también. Entonces juegan con esos volúmenes, ¿no? Así que el cubo que está en Santuario de Tuñón representa realmente la Jerusalén celeste. La Jerusalén celeste que se contrapone a la mezquita de Córdoba con sus almenas, al mundo musulmán, al Andalus, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y eso lo podemos ver aquí. Este es el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, de la Morgan. Tiene la Jerusalén celeste está con almenas. Es decir, en el comentario lo ve bien, si no se puede. Es decir, no es que se puede hacer sin ver esta imagen, pero es que viendo esta imagen nos corrobora todavía más en que el sol, y hay muchos soles y muchos estrellas que son semejantes, no voy a ponerlas porque entonces nos alargaríamos muchísimo, pero que están también en los comentarios al Apocalipsis, estas imágenes, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí que realmente es, bueno, en esa perspectiva tan singular del mundo del beato y realmente de la perspectiva sintética de la antigüedad. Aquí hay un detalle para que lo veamos con sus merlones, el detalle, el pergamino de esos merlones, que estos son muy cuadrados, pero estos de aquí sí que son semejantes, estos sí que son semejantes a nuestros merlones de Tuñón, y cada uno está recogiendo a un apóstol que además, de acuerdo con la lectura bíblica, pues tiene una piedra preciosa en su parte superior. Pero bueno, ya no me extiendo más. Y muchísimas gracias por su atención y disculpas por lo acelerado en algunos momentos, ¿no? Y muchas gracias.